Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva edición de estas transmisiones. Vamos a comenzar la transmisión del día de hoy. Tenemos un tema más que interesante, eh, así que creo que va a ser un buen tiempo el que vamos a compartir. Estamos en la reflexión número 8 de 14, recordarnos que la iglesia es más que una organización, es un organismo lleno de vida. Venimos compartiendo un tiempo hermoso de mucha exposición de la palabra, reflexiones, pensamientos, muchas cosas interesantes para aprender, para conocer, para escuchar. Así que creo que está siendo un tiempo de mucho provecho. Bienvenidos a los que se van sumando. Ya en unos minutos vamos a enlazar al apóstol Ben Paz, que es nuestro invitado del día de hoy. Tenemos la segunda parte del tema que comenzamos hace 2 semanas y bueno, queremos darle el espacio también para compartir esta segunda parte y seguir sumando a lo que estamos construyendo. Un abrazo enorme a todos los que se están sumando. Veo varias gente preciosa que conocemos, así que qué lindo es poder compartir juntos este tiempo. Todas las sesiones, la parte 1 de esta transmisión, junto con las demás reflexiones, están en nuestro canal de YouTube, Jonathan Lara. Pueden suscribirse, pueden sumarse y ser parte. Así que, muy bien, vamos a invitar al apóstol Ben, a ver si está por acá, y conectar. Lucas, un abrazo grande, qué Johnny lindo Lara, verte. Apóstol Ben Paz. Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Muy bien, bienvenido. ¿Todo bien? Gracias, Johnny, gracias. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo van en Buenos Aires? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la extensión de la cuarentena. Ya veo, óyeme, pero tú te ves muy fresquecito, como muy peladito, mirupela. Sí, sí, sí. ¿Viste? No, no. Ya no Ya sé cómo veo, peinarme. oye. Salí ¿Qué de es la, eso? salí de la cera y empecé a usar gel de vuelta Ya porque ya veo. la cera no me acomodaba nada. Entonces el gel por lo menos me lo achata un poco. Pero, Hey, ¿ustedes ese bien? problema yo no lo conozco. Sí, bien, Sí, gracias, sí. Señor. Tere bien, los chicos bien. Excelente, todo el mundo en salud y solo, ¿cómo digo? Agradecido, aprendiendo a manejar este tiempo de cuarentena que se ha hecho tan largo, ¿verdad? Creo Sí. que vamos para 4 semanas esta semana ya aquí, ¿verdad? Y realmente nosotros hemos sido sumamente estrictos por el proceso de salud de Tere de hace 2 años. Los médicos nos aconsejaron. Ujú. Entonces, la verdad es que creo que en 4 semanas he salido por mi puerta como 3 veces. Entonces, me quedo mirando por la Para, ventana así, se me llenan de lágrimas los ojos. para gente como nosotros eso es una cruz que estamos cargando. No poder Así es. salir. Sí, 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 pero supiera que lo he disfrutado también grandemente, como el cambio de ritmo, ¿verdad? Como tanto he dicho, creo que nos ha puesto a reenfocar muchas cosas y tengo que ser muy genuino cuando digo que al principio me resistí, peleé, tú entiendes, como que eh, quise rebelarme en contra y a medida que me di cuenta que Dios realmente estaba haciendo algo, tanto en mí como en Tere, como, no, no, espérate, o sea, qué bueno por este tiempo y como que lo pude abrazar más plenamente, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, realmente, por un lado, con esa contrariedad. Sé que Dios está haciendo algo, ojalá que termine mañana para ya uno volver, digamos, a rutina, aunque también pienso que si de aquí salimos y seguimos iguales, desaprovechamos este tiempo. Creo que hay cosas pasando más profundas que sencillamente querer volver a rutina. Hemos descrito este tiempo, por lo menos haciendo algunas apreciaciones, como un tiempo de purificación, ¿no? Creo que una purificación que tiene que ver con reenfocarnos, con limpiar ciertas cosas de nosotros, o sea, un concepto amplio de Uh purificación, -huh. no solamente de limpiarnos,
sino de cambiar nuestra mirada, cambiar nuestras sensaciones y aún también nuestra manera de ver el mundo como iglesia. Bueno, por lo menos estas últimas 8 reflexiones han tratado de colaborar con eso. Vos sos, hasta el momento, el cierre lo vamos a hacer con el apóstol Gustavo, ustedes van a ser los únicos 2 invitados que se repitieron. Y me gustaría preguntarte, aprovechando, y le voy a hacer esta pregunta a mi papá también, en estas 2 semanas, ¿no? de la última transmisión que hicimos juntos a este día, ¿qué cosas crees que Dios fue purificando en ustedes, en la gente que les rodea, en el equipo de Palabras de Vida, en la gente con la que ustedes se relacionan? Sí. Desde ese momento, ¿no? Que tal vez hablamos del hecho de mirar la iglesia desde las casas y demás, hasta ahora, ¿qué más podrías decirnos que Dios estuvo haciendo con ustedes? Perfecto. Mira, te voy a manejar esa pregunta con gran transparencia. Yo quisiera hablar por mi equipo, que es un poco amplio y disperso en este momento, pero no hemos podido hablar. Es decir, entre Zoom hemos hecho un par de reuniones, hemos tenido ciertas conversaciones, pero creo como que estamos almacenando ciertas conversaciones para al final de esto sentarnos a hablar plenamente. Entonces yo quisiera hablar de lo que veo en el mundo y veo en la iglesia, pero creo que todo eso, y lo digo con respeto, ¿verdad? Sería como una falsedad si no hablo de lo que Dios está haciendo en mí. Es decir, yo creo que este tiempo, lo fácil es decir, Dios está haciendo en la iglesia porque me quita el peso de Dios. Es como el famoso, Jesús murió por el mundo. ¿Tú entiendes? No. El baile cambia cuando entiendo que Él murió por mí. Es decir, me pone a mí en una postura de responder. Es el famoso Mateo 16. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y después de oír su respuesta, Jesús dice, ¿y ustedes quiénes? Entonces, porque tu respuesta es lo que va a abrir y cerrar ciertas cosas. Y mi sentir ahí muy honesto es que en este tiempo, para mí ha sido, para Ben Paz personalmente, volver a cosas esenciales en el Señor. Volver a cosas donde yo siento que Dios tiene en el aire como 1000 pelotas. Estaba jugando, ¿verdad? Tenía 1000 cosas. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Y qué tengo allá? ¿Y qué tengo? Y como que entre todo lo que Dios me ha dado, para mí este tiempo ha sido volver a hacerle una pregunta a Dios. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué tiene que ser formado en mí? ¿Qué tiene que ser roto en mí? ¿Qué tiene que ser quitado para yo tener más de tu vida? ¿Qué está en tu corazón para yo agradarte? Ni siquiera para hacer, sino para yo agradarte. Y en mí me atrevo a decir sin temor a equivocarme, sin temor a pena, yo no sé si salgo de aquí con más revelación y más claridad de este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Pero sí salgo con una perspectiva refrescada, con una perspectiva renovada del deseo de querer traer agrado al corazón de mi Padre, de que no es lo que hago, de que hay algo entre la intimidad de Dios y nosotros que trae gran satisfacción a nuestro corazón. Pero esta es la verdad que estuve pensando, también al corazón del Padre. Y para mí ese es el enfoque de este tiempo. De nuevo, sé que vendrán mensajes y elementos de revelación, hay cositas que se van a conectar, eslabones que uno, pero hasta eso se me ha vuelto como secundario en este tiempo, para volver a la realidad de agradar el corazón de mi Padre. Wow, qué interesante respuesta. Creo que es el proceso por donde todos iniciamos, ¿no? Hacer una evaluación sincera. Estos días hablamos, y ayer lo compartimos en nuestra reunión congregacional, nos tocó compartir el mensaje conmigo, y hablábamos del Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y hablábamos de tener la lectura correcta inclusive de lo que significa ese pasaje. Porque la idea de quedarse quieto no es la idea de no hacer nada, sino de parar un poco las actividades extras y tomar un tiempo para reconocer. Y me llama la atención esta palabra que usa David, ¿no? Y reconozca como si no supiéramos quién es Claro. Dios. Pero hay una faceta del corazón de Dios que me parece que se revela en el tiempo de la quietud. Que otra vez, no representa no hacer nada, y nosotros introdujimos el concepto de quietud para revalorizar estas cosas que vos decías, valores esenciales que a veces en la dinámica de la vida, en la dinámica de las actividades,
no necesariamente por maldad. Yo no creo que nadie de los que amamos al Señor decimos por maldad, me quiero Claro. olvidar de lo que le agrada al corazón del Padre. Ujú, Pero a veces entramos en una dinámica de actividades ujú. que nos olvidamos de reconocer quién es Dios en medio de esas actividades. Entonces me parece que podemos comenzar una conversación. Si te parece, descubrí una nueva herramienta en los Instagram Live Ok. y es abajo, a ver, le digo a la gente, donde pueden poner los comentarios, hay un simbolito que tiene como un signo de pregunta. Si ustedes aprietan ahí, pueden hacer preguntas y nosotros la podemos responder. Entonces, si a la medida en la que vamos conversando, porque ahora vamos a empezar la conversación, ustedes pueden y quieren o tienen alguna pregunta puntual sobre lo que vamos hablando o plantear un tema, me parece que sería bueno, no tendríamos mucho tiempo. Ahí cambió la cámara, Apóstol. Sí, Eh, estoy tratando de buscar la pregunta para ir a mandarte una pregunta y no lo veo, ¿verdad? Pero yo sí lo veo abandonaremos acá. eso. Antes Yo, de yo dañar esto, voy a abandonar esa idea. Seguimos. Eh, pero sí, estoy viendo acá y funciona. Así que Ok. pueden hacer esas preguntas. Si tienen alguna pregunta, en la medida en la que vamos hablando, yo tengo varias, pero una vez que comencemos, ahí apareció una. A ver, vamos a ver qué interesante. Bueno, ahí, mira qué interesante esta pregunta. Signo de interrogación. Sí, pero bueno, ya sabemos que Pero funciona. sabemos que trabaja. Gracias a esa hermana o ese hermano que escribió, ya sabemos que está funcionando. Sí, Eh, claro. pero, pero ahí pueden. Ah, mira, está Mario Sena. Testing 1, 2, Mario. Ese es nuestro Mario. A ese lo Eh, conocemos, sí. Listo, ya sabemos que funciona, así que en la medida en la que vayamos conversando con Ben, si quieren ir haciendo preguntas, creo que va a ser una dinámica nueva, pero muy interesante porque nos va a dar el elemento del en vivo. Apóstol, ¿nos metemos en lo nuestro? Vamos a cocinar, vamos a trabajar. El tema de hoy es recordarnos que la iglesia, más que una organización, es un organismo lleno de vida. Y me gustaría leer un pasaje, como hicimos la vez anterior, y desde ese pasaje comenzar la conversación, si te parece bien, y de Excelente. ahí ir discutiéndolo. Efesios capítulo 3, verso 14, un pasaje muy conocido. Yo solamente voy a leer 3 versículos de este capítulo, me parecen muy interesantes. Eh, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Me gustaría centrar esta conversación en el verso 17. Este concepto es un concepto que le escuché a mi papá hace algunos años y que a mí personalmente me ha volado la cabeza en cuanto a la vida de la iglesia, y me gustaría plantearlo como inicio, ¿no? El Ok. verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces, arraigados da la idea de una raíz de un Ujú. árbol, ¿no? Estar Right. arraigados a una raíz. Da la idea de algo orgánico, de algo vivo, de Ujú. algo, sí, orgánico. Y cimentado da la idea de un edificio, da la Right. idea de una estructura. Ujú. Entonces, ¿cómo combinamos y cómo el apóstol Pablo combina aquí lo orgánico, lo que tiene vida, lo que está lleno de vida, con la estructura o con lo estructural? A veces, y aquí planteo la conversación, apóstol,
a veces pareciera que hay como una contradicción, que la organización es más importante que la vida es más importante que la organización, y como que caemos en ciertos extremos, ¿no? De hecho, hoy por hoy hay una corriente de doctrina o de enseñanza llamada literalmente la Iglesia Orgánica, que basado en algunos pasajes del libro de los Hechos, plantea ciertas cuestiones que a la luz de las Escrituras son valederas, pero niegan la necesidad de una estructura o de una organización o de un sistema o de un modelo. Por el otro lado, conocemos congregaciones, sé que ustedes también, que tienden a caer en la extrema organización, modelo, casi como un multinivel de ventas, descuidando ciertos aspectos de la vida del Señor. Y me parece, por lo que leemos acá, y después en Colosenses 2, Pablo vuelve a utilizar el mismo concepto, arraigado e cimentado, que en la perspectiva apostólica había un equilibrio, ¿no? entre lo orgánico o lo que estaba lleno de vida o lo concerniente a la vida, pero también había un balance en las estructuras que daban forma o que cuidaban o que acompañaban el proceso de la vida. Habiendo planteado este tema, así como un disparador, es que me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo ve este asunto de lo orgánico y lo organizacional, o lo orgánico versus lo organizacional? Yo sé, conociendo un poco su pensamiento, que no hay un versus, pero lo tiro así Sí. para ir construyendo la idea. No, ¿Cómo lo ve? Johnny, gracias. No, y fíjate, Jonathan, hay una realidad de que uno no lo ve como versus, pero mucha gente sí lo ve como versus. Y entonces plantear la pregunta desde esa perspectiva está genial, porque nos ayuda a reconciliar estas dos cosas. Estas dos cosas que parecieran a veces ser enemigos una de la otra, pero no hay nada más lejos de la realidad. A ver si te puedo explicar. Ese concepto de regados y cimentados incluye lo orgánico, incluye lo estructural, ¿verdad? Incluye aquello que empieza, digamos, como labranza, y aquello que se estructura. Y pienso, y de hecho es curioso porque fue precisamente una conversación con tu papá que nos metimos en este tema, y hablamos de que pareciera, por ejemplo, en 1 de Corintios, cuando Pablo plantea este argumento, que dice que somos labranza de Dios, ¿verdad? Y después termina diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica, como que hay una etapa inicial en que somos labranza, y hay otra etapa en que nos convertimos en un edificio, ¿verdad? Somos piedras vivas, Dios está edificando algo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el concepto de organización o estructura y el concepto de vida realmente no son enemigos. Realmente hay un baile proporcional entre ambas cosas. El problema surge cuando esa proporción se viola, cuando esa proporción se rompe. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que tú pones demasiada vida, demasiada estructura, ¿right? Y la estructura ahoga la vida. Ahora, si tienes muy poca estructura y la vida se desarrolla, te vas a dar cuenta que la vida entonces ahoga la estructura. O sea, la misma falta de estructura causa que la vida se desborda de una manera que aquello que era para bien puede convertirse en algo hasta dañino, realmente. Entonces, es el asunto de uno saber sojuzgar y pesar estas cosas. Encuentro curioso, solo para devolverte la bola, digamos, al campo tuyo con este planteamiento. Para mí el mejor ejemplo de todo esto surge en Hechos capítulo 6. Primero, lo que conocemos como estructura eclesiástica hoy, si estamos hablando, se utilizan diferentes términos, ¿verdad? Está el ministerio quíntuple, está lo que llamaríamos el presbiterio de una iglesia local, entonces ahí entrarían ancianos, entrarían diáconos. En esencia son los tres niveles que vemos de estructura. En diferentes movimientos reciben diferentes términos, pero bíblicamente es lo que vemos, ¿verdad? Básicamente sobre eso está fundamentado. Right. Entonces es entender que la operación de esas cosas, y es curioso cuánto Pablo dedica a hablar de estas cosas, ¿verdad? Hay capítulos enteros de requisitos para obispos, para ancianos, para diáconos, pero lo que yo encuentro curiosísimo con el fin de lo que estamos hablando es Hechos capítulo 6. O sea, ya la iglesia existe, ya la iglesia tiene más o menos unos meses de existir,
cuando se nos dice que se presenta un problema, y es que las griegas están siendo desatendidas en la distribución de los alimentos, ¿verdad? Y claro que hay que explicar, acuérdense, la iglesia es judía completamente ahora mismo, los gentiles no han llegado. Esos griegos no son gentiles, son judíos de la diáspora, que su primer lenguaje es el griego, no es el hebreo, ¿verdad? El hecho es, lo que yo encuentro fascinante es que en ese momento surge la estructura de diáconos, ¿verdad? O sea, fíjate, pero ya la iglesia tiene meses operando. ¿Cuándo surge el diaconado? En respuesta a un problema que la misma vida de la iglesia creó, ¿verdad? O sea, sí, estaba en la mente, estaba en el corazón de Dios, pero qué curioso que cuando la iglesia se lanza, no se lanza con ministerio quíntuple, con ancianos, con diáconos, con, ¿verdad? Sino que se lanza con apóstoles, o sea, a trabajar, a pegarle fuego al mundo con este mensaje. Este mensaje tiene que dispersarse. Y a medida que gente responde al mensaje, ahora la necesidad de una estructura para apoyar el mismo mensaje, para apoyar la misma vida, se hace necesario. Y vemos que los diáconos surgen en Hechos 6, no en Hechos capítulo 1, no en Mateo capítulo 1, no en Juan 1, ¿verdad? Aparentaría, el que no está viendo bien el asunto diría, bueno, hubo un problema y se inventaron una respuesta. No, eso no fue lo que pasó, sino que la crisis de vida causó que emergiera, ¿verdad?, esa expresión de estructura que protegería y facilitaría el funcionamiento de la iglesia. Ahora, me llama la atención, me fui a Hechos 6, me llama la atención cuando se instituye esto, ¿no? Dice el capítulo, el verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El asunto de la estructura nace de un principio de justicia, de un principio de no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el verso 3 me resultó muy interesante. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno, a ver, tal vez es mi mente simplista, pero uno dijera, no se necesita tanto lío, con que sepan servir las mesas, o sea, con que sepan llevar 4 platos sin que se les caiga. Sí, exactamente. ¿Por qué tiene que tener todo esto un diácono en Hechos capítulo 6? ¿No? O sea, uno, tal vez de nuestra parte del mundo, dijera, pero, a ver, cualquiera que sepa cargar algo y llevarlo a la mesa, hay que darle plato de comida. Ya se usemos a ese, claro. Pero qué interesante es que desde la perspectiva apostólica, el principio de justicia para crear una estructura nueva en la congregación no caía en gente solo que lo supiese hacer. Y esto pone una vara muy alta, porque estamos hablando de gente que servía a las mesas, y gente que servía a las mesas, que ellos lo consideraban no como algo malo, sino como algo fuera del principio de justicia, tenía que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Recordemos el contexto, ¿no? Estaba ya habiendo gente añadiéndose constantemente a la iglesia y uno los llenos del Espíritu Santo, y que tengan sabiduría. Ahora, ¿cómo se conjugan estas 3 cosas para lo que termina diciendo el final del verso 3? A quienes encarguemos de este trabajo. No estamos hablando, y solamente haciendo una interpretación del pasaje, no estamos hablando de ir a visitar a los enfermos, no estamos hablando de plantar una nueva obra, no estamos hablando simplemente de servir a las mesas. Y me parece tan llamativo que el inicio de la estructura de la iglesia no sea con gente que solo sepa hacer las cosas, sino que tenga vida. Y me parece que ahí se recobra a ese principio que vos hablabas recién, de la importancia de que la estructura entienda cuál es su lugar dentro de la vida. Sí, yo pienso, Jonathan, que hay 2 cosas sumamente interesantes ahí. Uno, fíjate, que los apóstoles consideraban que para servir en cualquier función, para servir en cualquier área, había que reflejarlo a él. Eso es lo primero. O sea, no operan por necesidad. Hey, faltan 4, vengan ustedes 4 que pueden servir. Sino, no. Todo el que expresa un servicio
todo el que esté detrás, y para traerlo a términos del 2020, todo el que esté detrás de la cámara, todo el que esté en la cabina de sonido, todo el que esté limpiando o ajustando los micrófonos o organizando las sillas antes de que lleguen, todos tienen que reflejarlo a él. Todos tienen que entender que no hay una obra pequeña. Ahora es curioso, y voy a tirar a otra parte de este asunto, ¿verdad? Se arma este problema. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para subir a la mesa. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. De hecho, te doy un punto interesantísimo. Fíjate que los nombrados diáconos, 6, 8, no me acuerdo si son 6 o 8, todos son nombres griegos. No hay un solo nombre hebreo ahí. Es decir, que 6, o los 6 son nombres griegos. Ninguno de los 6 tiene un nombre hebreo. Pero lo más interesante es ese elemento. Elijan de entre ustedes, porque ahora se levanta el problema. Entonces, ¿quién elige? ¿Elige la gente quién es que va a servir o elige Dios, verdad? Y ahí caemos a la estructura tan orgánica de la iglesia, tan real, que no es una organización, es un organismo. Literalmente es una expresión hermosa de Dios y de los hombres caminar juntos, ¿verdad? O sea, vemos la realidad del famoso texto de Pablo cuando perseguía a la iglesia. Y como Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Cuando tú lees el testimonio en el libro de los Hechos, Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, todos conocemos. Cuando la luz lo tumba al suelo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, en la mente de Jesús no hay diferencia entre él o la iglesia. Apocalipsis 1, Juan dio la vuelta y vio los candelabros, pero era Jesús. Es decir, y estamos poniendo ese marco para estar claro en el concepto de colaboración, de colaboradores, porque la realidad es que sí, hay un nivel eclesiástico, ¿te acuerdas como le dice Pablo a Timoteo? Quien anhela obispado, que literalmente la palabra episcopo, algunos lo usan como obispo, otros como anciano, pero son aquellos supervisores de una iglesia local. Esa posición se puede anhelar, se puede desear, se puede llegar a ella por buen carácter, por buen testimonio, pero el nivel más alto, dice, constituyó él algunos a ser apóstoles, profeta, maestro. Entonces vemos el cielo constituyendo, pero los hombres deseando, los hombres buscando gente de buen testimonio. Es decir, esa vena de vida, esa vena de autoridad que fluye en la iglesia como organismo. No estamos hablando de la iglesia local, sino la iglesia en su construcción delante de Dios. Siempre contenía un elemento que nacería del Padre y un elemento donde el hombre colaboraría para establecer el corazón y la voluntad y el propósito del Padre fuera de la eternidad, en el tiempo. O sea, repasando, hay funciones dentro de la dinámica de la iglesia que nosotros podemos anhelar, pero hay funciones dentro de la vida de la iglesia que solo Él puede constituir. Exactamente. Ahora, anhelarlo no es solamente el hecho de un deseo personal, de lo quiero, y voy a trabajar y cuando tenga 40 bajo mío voy a abrir y hacer y tal, sino el hecho de, volvemos al principio elemental que mencionaste al principio, el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero después da una serie de cosas puntuales. Exactamente. Que es el hecho de reflejarlo a él. De reflejarlo en la casa, reflejarlo en la vida, reflejarlo en el barrio. O sea, no podemos separar a él de la función de la iglesia. Claro. Y acá caigo a un punto, me llama la atención, el verso 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron manos. ¿No? El verso 6 del capítulo 6. Y el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, qué importante es, y traigo a colación un tema que compartimos en la parte 1 de esta conversación. Cuando el ADN de la iglesia es respetado, el crecimiento es natural. Sí. O sea, vemos la estructura acompañando a la vida, como lo planteaba recién tan maravillosamente, pero ahora vemos la evidencia, ¿no? La evidencia es que la palabra del Señor crecía y vemos cuál era la preocupación. O sea, la preocupación no era el número de discípulos,
la preocupación era que la palabra crezca y los discípulos eran añadidos o se iban creciendo en conjunto como la palabra crecía. Ahora, al punto que quería llegar es, de esos diáconos que son levantados o que son ordenados, la Biblia nos registra dos que tuvieron un rol muy protagónico después, ¿no? Y la intención no es hacer una historia del libro de los Hechos porque está en la Escritura, pero hay aspectos que me parecen importantes resaltarlo. Esteban y Felipe, Sí. dos diáconos que aparentemente no hacían más que servir a las mesas. Inmediatamente el verso 8 del capítulo 6 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y quién eres tú en la iglesia? El que sirve en las mesas. Y hacía grandes prodigios y señales. Es decir... Y lo mismo vemos en Felipe después, ¿no? En Samaria, el avivamiento que claro. se produce en Samaria, la conversión del etíope. O sea, al punto que vamos es cuando la vida es acompañada por una estructura, pero no limitada, las gracias que Dios da al cuerpo cumplen una función y al cumplir esa función es como si se ampliara el rango o el ámbito de influencia por respetar esa estructura inicial. Después todos sabemos, ¿no? Muere el primer mártir de la iglesia, Esteban, y aparece Saulo, y ahí hay una revolución que se gesta, pero me pareció tan interesante esto. Cada uno cumpliendo su rol dentro de la estructura diseñada, fue capaz de producir tremendos movimientos de Dios. Como a veces cuando nosotros metemos la mano la arruinamos, ¿no? Cuando nosotros decidimos autónomamente, sin la guía del Espíritu Santo, sin la dirección, y personalmente, y lo tiro a apóstol, usted puede pensar diferente si quiere, pero ¿cómo vemos que el secreto de la trascendencia de la iglesia primitiva o de la primera iglesia radicaba en la dependencia que tenían del Espíritu Santo? A quien hoy entendemos es el aspecto vivo de la iglesia del primer siglo, ¿no? ¿Crees que de alguna manera estamos recobrando ese aspecto en esta generación? Yo pienso, Jonathan, que esa es parte de la razón aún de este tiempo ahora mismo. Yo creo que hay mucho que se va a descubrir en cuanto a qué es esencial y qué hay que llamamos esencial o llamábamos esencial, que no es. ¿Verdad? Creo que es parte del propósito de este tiempo. Yo soy de los que considero que si algo nos ha dañado, y creo que hablábamos esto en la conversación previa, es la falta, o mejor dicho, la mala aplicación de algunos conceptos. Es decir, mientras sigamos definiendo ministerio como lo que tú y yo hacemos cuando estamos en un púlpito ante mucha gente, estamos en ministerio, ¿verdad? Y no veamos que realmente nuestra función es preparar a los santos para la obra del ministerio. Que entendemos que tu vida diaria, la expresión de la vida de Él en ti, en tu vivir diario, es ministerio. Es decir, ¿a qué me refiero? Señores, Esteban no salió para que lo apresaran y ser un mártir. Esteban estaba haciendo milagros y prodigios y lo apresaron. Felipe no estaba buscando a alguien a quien hablarle. Se tocó con este etíope, ¿verdad? Funcionario de la reina Candace, y le expone. Es decir, ellos sencillamente, si tú le preguntas a ellos, hey, ustedes estaban ministrando, ellos te dirían, no, yo estaba caminando a tal lugar y me toqué con este tipo. Estaba camino al súper y me toqué con un paralítico y oré por él. Es decir, ellos entendían que la obra no estaba en una posición, sino en una vida, y que era para cada creyente. O sea, volvemos al tema del sacerdocio. Desgraciadamente, Jonathan, utilizamos el sacerdocio como el marco de lo que es el ministerio quíntuple. Y se nos olvida que en el Nuevo Testamento eso es completamente falso. El sacerdocio pertenece a todos los creyentes.
todos tenemos la vida de Él, todos somos representantes de Dios ante los hombres. Y cuando yo empiezo a entender que soy un sacerdote, entonces todo lo que yo hago es ministerio. Si manejo para Uber, si soy profesor o profesora en una escuela, en una universidad, si manejo mi empresa, si, o sea, todo lo que hago es ministerio. Cuando volvemos a esa realidad, creo que es que vemos esa vida fluir. Yo no... a ver cómo digo esto. Hay a veces esta acusación tan marcada contra la iglesia, ¿verdad? La iglesia como organización, que me preocupa un poco, sobre todo estos movimientos de iglesias orgánicas. Aquí en los Estados Unidos empezó a coger mucha fuerza hace unos años el movimiento de house churches, de iglesias caseras, ¿verdad? Porque la institución que vemos, entonces fue curioso porque yo seguí una de ellas muy cerca porque tenía unos amigos metidos ahí, tuvimos un par de conversaciones y fue curioso. ¿Sabe cómo terminó ese movimiento de iglesia casera? Comprando un lugar para reunirse. Tú dices, ¿qué pasó? O sea, se volvieron a una iglesia, entonces ya no, seguimos siendo caseros. No. Es decir, crecieron tanto, se unió tanta gente, hicieron tantas cosas que se dieron cuenta que se necesitaba algo organizacional. Yo no estoy diciendo que la iglesia necesita templos, porque la iglesia en China, la iglesia en Irán, nos harían pasar vergüenza al darnos cuenta que no hay un solo templo, ¿verdad? Sino que están operando desde sus casas. Pero lo que sí me refiero es que a veces hay quienes quieren dedicar sus fuerzas a criticar lo que hay en vez de sencillamente hacer lo que tienen que ser. Es decir, yo creo que se puede ser una iglesia organizacional grande donde cada persona empiece a entender el ministerio que tiene en cuanto a si yo sirvo a las mesas, sirvo con un corazón entendiendo que esta es mi función, ¿verdad? Si manejo un taxi, este es mi ministerio. Si manejo un salón de belleza, este es mi ministerio. Es decir, cuando eso vuelve, y es curioso que tú lo señales, Johnny, porque es cierto, es decir, el elemento detonante, la transición a la iglesia hacerse más grande y más fuerte, no es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, es Esteban. Y dicho sea de paso, como una nota al pie de la página, es Felipe. ¿Por qué es Felipe? Yo no sé si tú sabías eso. Yo me enteré de esto hace como año y medio, haciendo una lectura, un estudio para algo que tenía que enseñar en algún lugar. Tú sabes que Etiopía es de las naciones africanas con más creyentes, ¿verdad? Sabes que la historia de Felipe termina en Etiopía. Es curioso, ¿verdad? El etíope, funcionario de Candace, o sea, esa historia que empieza en Hechos, terminó transformando una nación entera. Terminó ganando una nación entera. Y tú no ves el nombre de Juan, Jacobo, Pedro, no. Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe, el que se ve en la mesa. Ese Felipe. Y mira hasta dónde llegó lo que le tocó manejar, ¿verdad? Tenés el mismo testimonio con Tomás, ¿no? Que fue incrédulo ante la señora de Jesús, pero llevó el evangelio hasta Chenin, India. Y ahí fue martirizado. Como cada persona... Bueno, estos días hablábamos con alguien, no recuerdo con quién, algo que alguna vez mencionó mi papá. Ananías aparece una sola vez en la Escritura para imponerle las manos en la cabeza a Saulo. Hermano Saulo, el Señor me mandó, exactamente. Como esos pequeños, Romanos 16, personas que no aparecen en la Escritura otra vez, excepto 2 o 3, pero que están ahí y que jugaban un rol tan importante en la vida de la iglesia. Esto nos da la idea de que todos somos importantes, de que todos somos necesarios, ¿no? No me acuerdo si fuiste vos quien lo mencionó o quién hace poco, que la primera persona que leyó la carta a los romanos, a la iglesia en Roma, fue Febe, una mujer. O sea, la primera que leyó la carta a los romanos fue una mujer, para los que anulan el ministerio de la mujer. O sea, muestra, y Pablo se toma el tiempo de honrar a esa mujer, mostrando de que para la vida de la iglesia todos somos importantes, sea el que maneja el Uber, el que está en el salón de belleza. Pero ahora, volviendo, haciendo un poquitito más atrás la conversación, qué interesante que todos estos movimientos anti-templo, anti-estructura, nacen en regla general de una mala experiencia de alguien con la estructura. Nace de heridas. En regla general, terminan cayendo en la misma estructura que ellos mismos critican. Y me parece que todo, por lo menos por lo que vemos en las Escrituras, todo movimiento de Dios no nace
no nace de una crítica hacia un sistema, sino de algo que el Espíritu por soberana voluntad le da a nacer. Y creo que la historia está repleta de testimonio de esto. Pero hay una pregunta acá, vuelvo a repetir para los que se sumaron después, abrimos el espacio acá abajo donde está el signito de interrogación para hacer preguntas, y alguien hizo una pregunta muy interesante relacionado a este tema. Ven, como ministros, ¿cómo hacemos para no sustituir la obra del ministerio en los santos? Wow, ¿estás soleado en Nueva York que te pusiste lentes? ¿Cómo fue? No ¿Estás con gafas? juegue. Me puse una de las cosas, era buscando la pregunta y me la pusiste en pantalla. Que el aburrimiento para entretenerme. Espero que alguien haya hecho captura de eso, por favor. Yo espero que no, Johnny, yo espero que no, Barbarazo, aunque tú lo subieras a YouTube de todas maneras, así que no te apures. Es verdad. Repito Como ministro, ¿cómo hacemos para no sustituir la obra del ministerio en los santos? En los santos. Esa pregunta vale oro, y quiero responderla de esta manera. Es que no podemos sustituirla. O sea, ese ha sido el problema de la iglesia. Es que hemos mal empleado el concepto de ministerio. Entendemos que el ministerio es lo que estamos haciendo nosotros. No. Es que cuando empezamos a enseñarle a los santos, ¿verdad? Que este fue el problema. Por esto se armó la Santa Inquisición, ¿verdad? Para que las personas no tuvieran la palabra. Estoy tentado con los comentarios de... El pastor Lito dice, otra vez, apóstol Ben, por favor. Me tenté con los comentarios. No, para tomar fotos. Lito, te conozco, Lito. Esa me la cobro, no te apures. Mire, por aquí vamos, Johnny. Yo creo que es la realidad de enseñarle. O sea, la redefinición primero tiene que estar claro en el corazón de los pastores principales, los que estamos en los púlpitos. Tenemos que entender, esto no es ministerio. Tenemos que saber anunciar eso desde los púlpitos. Esto no es ministerio. Yo le estoy equipando a usted para que usted haga ministerio. Entonces, realmente son de esas cosas que se corrigen enseñando. Y esta es la palabra que asusta. Y empoderando a nuestra gente. Sí, pastor. Hacer esto quiere decir que todo el poder y todo el control no va a estar en sus manos. Definamos esa palabra empoderamiento, que es una palabra muy actual a nuestra generación. ¿Qué definimos por empoderamiento? Bueno, en este momento estoy hablando de traer a la conciencia de cada creyente que tú tienes el poder, que lo que tú estás ejerciendo en el salón, en la factoría, en la empresa, en la firma de ingeniería, es ministerio. Cuando tú asumes que eso es tuyo, espérate, este es mi ministerio. Esto es un asunto para el cual mi pastor, mis líderes, los hombres y mujeres que Dios ha traído formándome, me han preparado para esto, para poder en este momento ser sal, ser luz, brillar, que la luz de Jesús se vea en mí, que la vida de Él se vea en mí, ¿verdad? Wow. Entonces, no es el concepto antiguo de que, porque este era el concepto antes. Bueno, mi trabajo es ir al trabajo y lograr convencer a la gente que venga a la iglesia para que entonces el pastor les ministre. No, déjese de cosas, no queremos más, los pastores no queremos más trabajo, ministrele usted. Sea usted el ministro, sea usted quien maneja el ministerio, ¿verdad? O sea, sea usted quien es capaz de orar por sus compañeros de trabajo, de oír, oye, que su esposa está enferma, que hay un problema con un hijo, de aparecerte en esa casa para orar, para bendecir, para ser un verdadero apoyo. No con el fin, Johnny, y esto hay que entenderlo bien, no con el fin de ganármelos para el Señor, porque yo creo que esa es una de las razones por la cual el alcance de la iglesia se ha limitado. Con frecuencia he hablado de esto y digo, mira, a principio del año pasado compré un vehículo nuevo. Y es curioso cuando tú vas al dealer de vehículos, ¿verdad? Que ese vendedor, mira, se aprende tu nombre, el nombre de tu mujer, el nombre de tus hijos, se aprende donde tú trabajas. Ese tipo termina siendo como si fuera tu primo hermano que tú no conocías, ¿verdad? Mentira, a ese tipo no le importa Tere, no le importa Daniel, no le importa Laura. Ese tipo quiere venderme un carro. ¿Por qué digo eso? Porque con frecuencia ponemos la carita bonita a la gente y queremos bendecirle, pero ya hasta ellos saben, tú no quieres bendecirle, tú quieres traerle a tu iglesia. O sea, hay un motivo secundario. Y cuando aprendemos a amar genuinamente, desinteresadamente, es sorprendente la cantidad de fruto, la cantidad de impacto que tenemos en vida.
yo no estoy orando por ti para que tú vengas a mi iglesia, estoy orando por ti porque yo te amo y Dios te ama. Y te das cuenta que esa persona fácil que termina en tu iglesia. Porque tu plan Wow. nunca fue venderles algo, tu plan fue amarles. Y cuando se sintieron amados, respondieron a eso. Ese es el nivel de ministerio. Empoderar nuestra gente para hacer eso, que entiendan, tú llevas a Jesús contigo. Tú tienes esa vida dentro de ti, sin importar dónde entras. Por ahí me Y voy. crees que esa concepción de la manera de evangelizar está influenciada por un exceso de estructura donde necesitamos que traerlos a la iglesia porque necesitamos más gente dentro de la iglesia para que se vea que tenemos gente, porque entonces así la gente nos va a respetar porque somos una iglesia grande? Hey, yo pienso que ahí hay dos elementos que voy a hablar honestamente. Hey, si Cristo es predicado por contienda, realmente no me importa, contarle que Cristo sea predicado. Voy a empezar por ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que tú te das cuenta de una verdad, y es esta. La gente habla de lo que le importa. Ahora, duro es cuando uno tiene un grupo de gente que no le importa y hay que motivarlos a hablar de Jesús porque no entienden la vida que han recibido, porque no entienden el ministerio que han recibido, porque no entienden la parte que tienen que jugar en el propósito eterno de Dios. Cuando tú empiezas a enfocar estas cosas, por lo menos yo me doy cuenta, en mi experiencia, ¿verdad? Un poco amplia, he estado en muchos lugares del mundo, me doy cuenta que cuando tú tienes gente que entiende quiénes son y lo que portan, no es difícil que siempre haya gente nueva visitando, entregándose al Señor, como que hay un proceso natural en el cual la gente se va entregando. Lo duro es, lo triste es, y no me pregunte qué es esto, te voy a dar la estadística y después si tú quieres la desmenuzamos, ¿verdad? Escuché hablar el año pasado, en el 2019, que la iglesia típica en Norteamérica se convierten típicamente en una iglesia en Norteamérica 3.8 personas por año. ¿Qué es 1.8 de personas? Yo no estoy seguro, ¿verdad? O sea, pero 3.8 de personas con un gasto presupuestario más o menos de $60,000 invertidos por persona que se gana. O sea, Wow. esos números, y los gringos, son expertos en llevar este tipo de cosas, ¿verdad? Realmente me preocupa, porque la pregunta que se levanta es, ¿de qué tipo de iglesia estamos hablando? Ahí yo creo que estamos confundiendo iglesia con multitud, que no es lo mismo, discípulos con multitud. Hay mucha gente que puede venir, no todos son discípulos. No todo. Siempre hubo una multitud que siguió a Jesús. Hubo una multitud que clamó, Hosana, Hosana, y probablemente gente de esa misma multitud a los 3 días clamó, Crucifícale, crucifíquenle, crucifícale. ¿verdad? O sea, el asunto no es multitud. Las multitudes nos impresionan a nosotros. De hecho, hablaba con unos pastores, hacíamos un Zoom hace unos días, y algunos de ellos estaban algo frustrados y decían, pero no entiendo. Un domingo ahí se sientan 200 personas. Ahora veo que estamos transmitiendo por Facebook, que estamos transmitiendo, y ese numerito que vemos live, 131, ¿verdad? Entonces le da alguna noción. Dice el pastor, ahora yo veo que hacemos cualquier transmisión y no pasamos de 20 personas. Y mi respuesta fue, pastor, esa es su iglesia. O sea, su iglesia son esas 20 personas, no son las 200 que usted ve. Esas 20 son las que están comprometidas, son las que están ahí, son las que son parte. Y nosotros a veces, y claro, seamos honestos, Johnny, en este mundo de hoy, donde los números impresionan, donde los likes impresionan, donde todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Para tanta gente, porque hay que evaluar, importante para gente, para Dios no es importante. Pero nosotros le damos un valor desmedido a estas cosas y consecuentemente creemos que toda esta espuma, hay una frase, una expresión que no sé si es puramente dominicana, creo que he oído variaciones de ella que dice mucha espuma, poco chocolate. Es decir, todo es espuma y tú vas quitando y cuando vienes a ver lo que hay en el fondo es esto, ¿verdad? Creo, y lo digo con respeto, que esa es la realidad de muchas congregaciones. La gente va y le gusta la música y le gusta lo que se mueve, pero no quieren compromiso. No, no, yo vengo los domingos y ya, pero no quiero compromiso. Y en parte es porque no hemos entendido ese concepto, no hemos presentado ese concepto claro, porque lo más chévere es culpar a la iglesia. El culpable no es la iglesia, el culpable somos los líderes de la iglesia, por lo que hemos enseñado y por lo que hemos modelado como importante para Dios, ¿verdad? Y hay que estar claro que este asunto no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que a él le gusta. Entonces, a veces hay que hablar de una manera franca, de una manera fuerte. Yo quiero pensar
que no soy ofensivo intencionalmente, right? Pero sé que mucho de lo que yo digo ofende. Y ofende porque yo tengo mi criterio, porque a mí me gustaría hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, como yo sueño. Y cuando tú le dices a una persona, no, 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 espérate. Si Él es tu Señor y Salvador, quiere decir que tú vas a hacerlo como Él dice. Y ese momento, ese choque, lo que yo quiero versus lo que Él quiere, ahí tú empiezas a ver qué tanto de la vida del Señor ha sido formada en esta persona, qué tanto entendieron la cruz, qué tanto entendieron, ¿verdad? Lo que estoy diciendo de manera bonita es esta. Tenemos a veces las iglesias llenas y creemos que está llena de creyentes y a veces lo que está lleno es de multitudes curiosas, ¿verdad? De muchos Herodes. Te llamé para ver si tú me entretenías con algún milagro, pero no porque tengo un compromiso genuino con Dios. Wow, qué buena respuesta. Hay otra pregunta y podría darnos un buen puntapié. ¿Se confundió el éxito de la iglesia con llenar un templo y no con dar a conocer a Cristo? Y en base a esta pregunta, yo repregunto, ¿cómo definiría el apóstol Ben Paz el éxito de la iglesia? Éxito, palabrita curiosa, porque son de esas palabras que quien define éxito es, a ver cómo lo expreso, éxito se define dentro del marco de quien lo planteó. A ver si me hago entender. Si un millonario, tú le dices a un millonario que define éxito, lo va a definir por quién tiene más dinero. ¿Me hago entender? Si tú le pides a una persona carnal que defina éxito, lo va a definir por aquello que apela a su sentido. Lo más grande, más gente, más, ¿verdad? Y si le pides a una persona que es nacida del Espíritu que defina éxito, te lo va a definir diciendo que la voluntad del Padre sea cumplida. Right? Entonces, los tres son éxitos legítimos en tres marcos contextuales completamente diferentes. Entonces, si estamos hablando del marco de Dios, entonces tendríamos que decir que Juan el Bautista fue un fracaso completo. Tendríamos que decir que el ministerio de Juan no sirvió. Es la verdad del asunto. Es decir, oye, el tipo como que empieza a crecer, cuando está arriba, su primo coge y le pasa por al lado, él señala al primo, el primo termina con multitudes más grandes que él, a Juan termina cortándole la cabeza y Jesús termina haciendo eso. Oye, qué fracaso fue Juan. Pero no es la perspectiva que tiene el Señor. Dice, oye, Sí, el mismo Jesús hubiese fracasado porque tuvo picos de 5.000 sin contar mujeres y niños y terminó con 12 y de los 12 uno se ahorcó. sí, O por exactamente. ejemplo, Uno se ahorcó Jesús, y otro juró que no lo conocía. Es decir, cuando tú miras, tú dices, bueno, ahí llegaba, a Pedro le dice Satanás y a Judas le dice amigo. O sí. sea, ¿cómo se mide esa atención? Porque yo me imagino, yo le digo a un discípulo Satanás y encima que es uno de los más fieles se me va porque No, le no, digo Satanás. pero aquí tenemos, Johnny, que tirar las rayas. Aquí tenemos que tirar las rayas porque tú dices, y caigo a Isaías 53, ¿verdad? De aquel texto mesiánico que termina diciendo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, Jesús nos midió el fruto al momento. Es como ese texto de Corintios, de 1 Corintios 4. No juzguemos nada de antemano. Vamos a dejar que las cosas corran, ¿verdad? El éxito no se mide al momento, se mide con el fruto al tiempo, ¿right? Entonces, para responder, yo no sé, estamos diciendo que sería más exitoso un templo vacío y que no tenga gente y que no maneje influencia en su ciudad para que ciertas leyes no pasen, ¿verdad? Es decir, ve dónde está lo que dicen los gringos, el catch-22, o sea, por los dos lados pierdes. Si dices, éxito es un templo lleno, sí, 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 creo que sí. Éxito puede ser un templo vacío, también creo que sí, francamente hablando, ¿verdad? O sea, es verdad que Él nos llamó a dar fruto, o como dice la palabra, a dar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Eso no es invento y el fruto no es subjetivo, el fruto es objetivo, el fruto es cuantificable, el fruto se ve, ¿verdad? El asunto es cuál fue tu rol, qué tuviste tú que hacer. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. La pregunta es, ¿regaste? Plantaste, hiciste lo que te tocó hacer, ¿verdad? Entonces déjenme responder así, porque hay dos líneas. La primera me asusta, la vieja guardia de que, ¿cómo es? Somos pocos, pero somos buenos, ¿verdad? Tengo noticias, Él no vino a morir por poco. De tal manera amó Dios al mundo. Él no amó a 5 o 6.
amó al mundo. El corazón de Dios es que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, según nos expresa 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, este entendimiento, para ser pocos y de alta calidad, esta es la pregunta que yo me planteé en mi corazón, te digo honestamente, pastoreando una congregación de tamaño considerable, fue esta. Después de hablar con un pastor que me habló del famoso somos pocos pero de alta calidad, mi pregunta interna fue, ¿y no es posible tener una iglesia grande y de alta calidad también? ¿Por qué en la mente de nosotros tener muchos equivale a que, no, sí, pero ahí no están discipulando, sí, pero ahí realmente no están dando la palabra, ahí están apelando? Es decir, yo escuchaba a raíz de todo este proceso de la pandemia, ¿verdad? Alguien a quien tengo gran afecto y respeto, hablar, y entiendo de lo que habló, pero estuve en desacuerdo. Decía, no me hablen del evangelio de prosperidad, ni me hablen de la vieja senda. Y dije, ajá, entonces ¿de qué hablamos? Es decir, hay que entender, el evangelio de prosperidad y el evangelio de la antigua senda son el mismo evangelio. ¿Cuál es el problema? Que ambos de esos movimientos resaltan solo ciertas verdades y no el asunto completo. Porque cuando miramos el asunto completo, sí, como predicaba esta misma mañana, decía, sí, hay aflicción. Sí, hay una cruz. Pero espérate, no me predique cruz nada más, hay una tumba vacía. Es decir, cuando detengo todo en la cruz nada más, que es el punto de partida y es el punto final, ¿verdad? Pero cuando yo me doy cuenta, señores, la cruz no fue el final de la historia de Jesús, fue el principio. La cruz y la tumba vacía no fueron el final, fueron el comienzo del propósito que él vino a hacer. Una vez eso se ejecutó, es que esto empezó a correr de verdad. Lo que eran 12 en espacio de 40 días eran 3,000. ¿Me hago entender? Es decir, o sea, no termina ahí, sino que empieza. Entonces, nosotros a veces vemos la iglesia como este pobre organismo, que tenemos que elegir. ¿Cómo se define éxito? Amados, éxito se define sirviendo a la mesa, estando lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Éxito en una iglesia se define cuando el pastor está haciendo lo que Dios lo llamó a él a hacer, y el hermano que toca, que dirige la adoración, está haciendo lo que Dios le llamó a él a hacer, y el que sirve la mesa lo hace con esa gana, y el que le toca recibir a la gente, y de ahí cada uno sale para en su entorno de vida diario, que no es la iglesia, sino en su entorno de vida diario, ser los ministros que él nos llamó a ser. Para mí eso es éxito. Déjame decirte algo, habiendo pastoreado pocos y pastoreando hoy muchos, es más útil pastorear muchos a nivel de facilidad, de todo lo que eso conlleva. Es más complejo, es más difícil, pero yo prefiero que mi problema sea qué hacemos con toda esta gente versus vamos a seguir orando que un día Dios nos dé gente. Hablando honestamente y sin querer echar abajo el que está pastoreando fielmente a 10, 15 personas, ¿verdad? Más bien a esa persona quiero decirle, abre los ojos. Dios te llamó a más. Sé fiel con lo que tienes, no controlador. Deja que y tú vas a ver el crecimiento que da Dios. No porque fuiste a un seminario de crecimiento, sino porque la vida de Él produce crecimiento. O sea, cuando encajamos eso correctamente, lo vemos suceder. Pero creo que una actitud o la otra, ambos están dañados, ¿verdad? O sea, yo no quiero una iglesia. Una vez me dijo una persona, estaba en un bautismo de palabras de vida, era un invitado de alguien. Nuestros bautismos son enormes, ¿verdad? Y porque lo tomamos de pasadía, va toda la iglesia. Ese parque entero, tenían que haber 700, 800 personas de palabra de vida. Esta persona no me conocía, tú sabes cómo soy yo, la gente me conoce, pero yo no ando. Entonces estaba con un grupo riéndome y empiezo a hablar con este hombre, que es un invitado, y estamos hablando. Y me dice él, oye, esta gente sí se ve linda, pero qué pena, porque en una iglesia grande así la gente nadie la cuida. Y yo miro a este hombre. Digo, ¿cómo así? Sí, mire, yo he estado en muchas iglesias en mi vida. Y déjeme decirle que lamentablemente veo que las peores son esta iglesia grande, pero está hablando con el pastor de la iglesia y no lo sabe, ¿verdad? Y le digo, ¿y por qué usted dice eso? Y empieza con la historia, con sus heridas, legítimas probablemente, ¿verdad? Yo le digo, señor, pero ¿qué tal si una iglesia pequeña como la que usted habla se hace grande? ¿No pudiera todavía guardar esos valores? Y dice, ay, mi hijo, es que eso nunca se ha visto, eso no es posible que pase. Y el hombre se fue, ¿verdad? Yo nunca me identifiqué, yo nunca, ¿verdad? Me marcó esa conversación, porque me di cuenta cómo alguna gente piensa, ¿verdad? Que es
A o B. ¿Por qué Mm, no puede ser A y B? ¿Por qué no podemos ser una iglesia que la gente tiene que ser cola para entrar al templo por la vida de Dios que hay? Porque todo el mundo quiere wow. ser parte, ¿verdad? Donde cada uno tiene el poder, la gracia de manejar un ministerio fuera de la iglesia a favor del reino y del propósito. O sea, esa es la iglesia. De nuevo, la iglesia no es el edificio, la iglesia son la gente. Y cuando confundimos éxito por un templo lleno, no quiere decir que hay una iglesia Wow. saludable. Quedan 2 minutos y se corta, así que Ajá. gracias, apóstol, otra vez por su generosidad, por su tiempo, por compartir este tiempo con Una nosotros. alegría. Gracias, de verdad. Creo que hay mucho para volver a escuchar, para volver a oír. Esto va a estar mañana en YouTube, así que gracias, apóstol Ben, por compartir este tiempo con nosotros.